Ha salido la ISO. Si cogéis el libro de... ¿Tenéis alguna dificultad antes de empezar en el tema 1, 2 y 3? Sin de pronto, a bocajarro. ¿Qué? Hombre, es mucho decir que no se tenga ningún tipo de cuestión que lo mismo no está del todo clara, pero por encima se puede decir que sí, ¿no? Que es lo más sencillo del libro. Vale, pues yo voy a empezar a coger y voy a ir sacando con los dibujos del libro, vamos a ir explicando todo lo que tiene para ir sacándolo. Compartir. Foto. Permitir. ¿Veis? Tienen el mismo número, por si lo queráis, en la parte de arriba aparecerá el número y así no os perdéis. El número que viene en el libro, que es una fotografía del libro que la he implementado en la página. Moléculas. Sí, la cosa más básica que hay en la naturaleza son los átomos. Los átomos en sí solos no existen, no están formando moléculas. La molécula más simple que hay, pues la que da la vida, el agua, H2O, un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Esa configuración de átomos, si os fijáis, no es simétrica en sí, con lo cual da lugar a que se forme una de las cosas que llamamos que es conductor, el agua. Cuando se mezcla con alguna sustancia salina, ioniza los electrones de la capa exterior y la hace conductora. Por eso es peligroso meter la corriente dentro del agua. El siguiente, un átomo de carbono, que es el átomo más común que hay en la naturaleza, tiene un núcleo que tiene protones y tiene neutrones. Los protones están cargados de carga positiva. Los neutrones tienen la misma masa que un protón, pero no tienen carga. Dentro del núcleo hay muchos más elementos que no vamos a tratar de ellos porque no tienen relevancia a la hora de conducción. Lo que sí nos va a interesar son los satélites, que son los electrones. Dependiendo del número de electrones y los alejados que estén del núcleo, tendrán menos atracción y pondrá... Buenas tardes, Pedro. Tendremos más posibilidad de hacerlos conductores o semiconductores, la dependencia que sean capaces de poder soltar o recibir electrones. Buenas tardes, Presi. Buenas, solo me pasaba para saludar. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bien, aquí hemos empezado con la cosa más simple que hay, el átomo y las moléculas. Estupendo. Pues nada, es que tengo otra reunión ahora y me acordé y voy a pasar a saludar a los que estén por aquí. Pues Vale, nada, pues, a disfrutar de la charla. vale, pues un saludo. Hasta luego. Un saludo, hasta luego. Entonces, una carga eléctrica de distintos signos, positivo y negativo, se atraen, crean entre ellos una línea de atracción y dos cargas del mismo signo, ya sean positivas o negativas, se repelen. Igual que los imanes, el mismo polo se repele y distintos polos se repelen. Se atrae, distintos polos se atraen. Lo que vamos a hacer con estas cosas que hemos visto antes, vamos a ver lo que hay, lo que va a hacer, cómo se conduce la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, al tener electrones en una capa externa, son capaces de moverse e ir conduciéndose de un átomo a otro. De un átomo salta uno, ese salta al otro, porque le faltaba ya el que había saltado anteriormente, y van saltando cuando hay una diferencia de potencial. Siempre estamos hablando, para no simplificar mucho, la corriente continua. Las líneas que vemos aquí son las líneas de intensidad del campo eléctrico. Ahora veremos una figura. Dime.
Estás mostrando las fotos de la carpeta de fotos. No sé si estás intentando mostrar otra cosa. No, estoy con la carpeta de fotos. Estoy con la carpeta de fotos nada más. Sí, estoy en la carpeta de fotos para que si todo el mundo tiene el libro pueda seguir por donde vamos. Pues si no, empezar a poner fotos de una cosa, de otra, lo vamos a hacer. La facilidad que tienen los electrones de saltar de un lado a otro. Buenas tardes, Gaspar. Nos va a dar la capacidad o la esfuerzo que tienen creándose una resistencia. Que después veremos la famosa ley de Ohm, que es la primera ley que conocemos y que es muy fácil de aprendérsela. Y en todos los exámenes de radioaficionados cae esa pregunta. Algo de la ley de Ohm. Y hay unas figuras muy facilitas que lo voy a enseñar un momentito. Bueno, ahora cuando lleguemos a eso lo vemos. Si veis aquí, en la figura 4, vemos qué es lo que hay. Hacemos un símil entre lo que es la corriente eléctrica y lo que es un salto de agua. Si veis, el desnivel formaría la diferencia de potencial. La fuerza electromotriz es la fuerza hidráulica, es la presión que se va a ejercer sobre la turbina para que gire. La tubería sería el conductor. El caudal, la cantidad de agua que sale, sería la intensidad. Y las partículas de agua serían los electrones. ¿Lo entendéis? Si queréis hacer alguna pregunta o algo, abajo hay una manita, la sacáis para arriba y así os voy viendo, si tenéis alguna duda. Dependiendo de la capacidad con que seamos capaces de mandar el agua que tenemos en el depósito hacia la turbina, vamos a tener que el material sea aislante, es decir, tenemos ahí un tapón que no nos deja pasar el agua, semiconductor que nos dejaría pasar parte del agua y conductor que nos dejaría pasar parte del agua. Pasando a electrones sería el agua, el electrón cuando pasa libremente es conductor, cuando tiene alguna dificultad o hay que polarizarlo de alguna forma sería el semiconductor, y los aislantes que no dejan pasar la corriente de ninguna forma. Unidades. La unidad es pues el voltio. El voltio es un... Espera un momentito, que por lo que se ve... Bueno, un momentito. Que se ha cerrado. Que no sé, no vemos el escritorio. No se ve el escritorio, espera un momentito. Cualquier duda que tengáis, levantar la mano o activar el micrófono y se os escucha. ¿Vale? Están todos muteados para no distraer a Manuel, pero que podéis cortar la exposición de Manuel y atender la duda que tengáis puntual. Vale, ¿veis ya el escritorio? ¿Veis el escritorio ya? Yo no, yo solo veo el Manuel. ¿Qué? Que solo veo el circulito con M. Yo veo la carpeta, estás abriendo la ley de Ohm. Vale, la ley de Ohm. Estamos con la ley de Ohm. Yo no veo nada tampoco, ¿eh? No se ve. Estás abriendo, todavía no se ha abierto. Ahora mismo está la ley de Ohm en la foto. No. ¿Vas justillo de red? ¿Estás por wifi o...? No, estoy con red. Me he puesto un ordenador con red.
Espera, a ver. Puede ser que tal vez sea un problema de qué ventana estás compartiendo. Yo estoy viendo la carpeta de tu ordenador. Sí. Bueno, ahora, en teoría, no hay ninguna carpeta. Vamos a cerrar. Vamos a ver. No sé. Ah, sí, ahora. Ahora, Manuel, ahora sí que se te ve el Open Office. Vale. Ahora lo has quitado. Ahora No. se te ve a ti. A mí. Estás alternando. Ahora no se te ve. Ahora se te ve a ti. Vale. Vamos a ver si esto quiere empezar. Vamos a permitir pantalla completa. Vale, ese nos ha ido. Ahora te vemos el escritorio. Pero no te oímos, ¿eh? A ver. Sí. ¿Vas justillo o de ordenador o de red? Una de dos. Pues es a rato, porque a rato Ahora se te oye. se me oye. Ahora se te oye. Sí. Ahora se te va al escritorio. Ahora se te ve a ti y al escritorio. Pero pixel. Tiene gracia eso. Vamos a dejar de compartir. Vamos a ver. Compartir. Ahora te vemos a ti. Vale. Vale, ahora se te oye se te ve el escritorio Vale, y se te oye. sí, vale. Voltio es la unidad de tensión, de fuerza electromotriz, y el voltio es la intensidad que pasa por un conductor de 1 amperio por una resistencia de 1 ohmio. Este diagrama que veis aquí os va a servir para calcular siempre que os digan calcular el voltaje y la intensidad o la resistencia. Dependiendo, V es igual a I por R, I es igual a V partido por R y R es V partido por I. Entonces, con ese anagrama podéis calcular en cualquier momento cualquier valor de la ley de Ohm. Los problemas que suelen poner en estos son facilitos, es decir, no hace falta calculadora, no hace falta nada del otro mundo a la hora de hacerlo. Sí, se hace con un lápiz y un papel y ya está. Ya tenemos las unidades. Vamos a ver ahora la asociación. Dime. Estás mostrando solamente lo que es la carpeta del administrador de archivos. Si cuando clicas a la foto no le cambias en el Jitsi que te muestre la foto, no la vemos, ¿eh?
Espérate. Vamos a ver. Es que ya me estoy... Bueno, vamos a ver si no quiere aparecer. ¿Estáis viendo la carpeta de las fotos? Sí. Sí. Vamos a ver. Si Es veis que la tiene- carpeta... Sí, que tienes en la- seleccionada la carpeta de las fotos, pero cuando clicas en la foto, te saltará la foto en el escritorio, pero como no lo cambies en el Jitsi, no la vemos. Solo vemos todas las fotos dentro de la carpeta. Intenta un doble clic sobre la foto. Sí, sí es... Es que como si se quedara bloqueada las fotos, se quedara como una foto, una captura de pantalla. El problema... ¿Veis la foto ahora? La foto número 5. No. No. Bueno, pues vamos a ver. Lo siento, vamos a verla si la podemos ver de esta forma. No sé por qué se queda como si fuera una captura de pantalla nada más. Espera. A ver si es que esto. No, si pongo la cámara me pongo yo. Qué desastre. Bueno, la figura número 5. Vamos a hacerlo así porque si no... Desactivar la webcam. Desactivar la webcam tuya. Está desactivada la webcam. La tengo desactivada por completo. De iniciar, desactivar por completo. Así, ahora. Vale, la foto número 5. Vamos a ir buscando una a uno. Es muy típica de los exámenes de que pongan esta pregunta. Si ponemos X resistencia de 3, 4 y 28 ohmios, ¿qué valor tenemos? Sumamos en caso de que estén en serie, que es esta forma, una detrás de otra, uniéndose los rabitos, la suma de todas ellas, el valor total es la suma de todas ellas. En la suma, este montaje se llama en paralelo. La suma total no es que la suma resultante no es la suma total, sino es la inversa de la suma. Aquí en la página 29. En la página 29, lo tiene, está calculada la fórmula. La anterior, tanto como en serie como en paralelo, lo suelen preguntar, suelen hacer esta pregunta. Ojo, las intensidades que pasa por cada una de ellas, en este caso en paralelo, si es la suma, es decir, se reparten. Imaginaros, tenemos 3 tuberías de 3 tamaños. Por cada una de ellas va a pasar una cantidad de agua. Lo que entra por un lado va a salir por otro. Mientras que en el anterior solamente vamos a tener el caudal de la más pequeñita. Fijaros la diferencia. Son preguntas como que dice un poquito trampa. ¿Alguna duda? No saltes tanto. Código de colores. Las resistencias normalizadas tienen un código de colores que tiene esta disposición. Un arito de color muy cerca de uno de los extremos, el segundo aro de color, tercer aro de color, un espacio y el cuarto aro que nos va a decir la tolerancia.
cálculo, negro hay que saberse los colores. Eso es impepinable. Negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris, blanco. Si vemos que empieza por plata, porque lo tengan esto en plata, oro, diremos que no. Que esto, por ejemplo, 300 ohmios sería naranja, negro y marrón, porque el tercero es el multiplicador. El primero una cifra, que sería el 3, el segundo sería un dígito, que sería como 8300, sería el 0, sería el negro, y el tercero sería 1, que multiplicaría 30 por 10, 300. De vez en cuando suele caer alguna preguntita de este tipo. Es decir, si tenemos una resistencia de tantos colores, ¿qué resistencia tiene? O al revés, si tenemos una resistencia rojo, marrón, rojo, negro, marrón, ¿qué resistencia tiene? Condensadores. Las resistencias lo único que hacen es que dejan pasar la corriente. No hacen ningún efecto, dejan pasar o limitan la intensidad de la corriente que pasa por ellas, pero no almacenan. Los condensadores lo que hacen es que pueden almacenar corriente en ellos. De hecho, lo que hacemos es que son 2 capas, para que lo hagáis, una placa y la segunda placa, una que está polarizada, se polariza con una tensión, el otro se polariza y eso crea un campo eléctrico, perdón, que se va a cargar o se va a descargar, cargar si le damos carga y descargar cuando le ponemos algo que la descargue, como una resistencia, una bombilla o esto. Los condensadores hay de 2 tipos. Los que no tienen polaridad, que son los parecidos a los que tienen una lentejita, que no tienen símbolo, y los electrolíticos que tienen en el forro una marca que te dice cuál es el negativo. Nunca te dicen cuál es el positivo. Lo único que marcan es el negativo. Si abrís uno, tened mucho cuidado porque lleva una especie de ácido que es un poco corrosivo, y ahí lo que hay son 2 placas muy largas, 2 placas que miden unos cuantos metros, liadas haciendo un círculo, y eso va según el número de capas, la diferencia, el espesor que tenga entre el dieléctrico va a determinar la capacidad y la intensidad o el voltaje que puede soportar. Los condensadores, como he dicho antes, ese es el electrolítico. El electrolítico siempre tiene marcada la capacidad y el voltaje máximo que puede. Con los condensadores electrolíticos hay que tener cuidado porque como invertamos la polaridad, lo más probable es que estalle. Lo más probable es que estallen y nos forme un estropicio en la placa de circuito impreso. Los condensadores de tipo lentejuela, ya casi esta nomenclatura ha desaparecido, pero en muchos equipos antiguos existe. Tiene el mismo código de colores que la resistencia, exactamente igual. Actualmente lo que llevan aquí es un numerito. Te dice 103, 104 y lo que te dicen es primero son 3 cifras. La primera cifra, una unidad, igual que la resistencia. La segunda cifra sería un dígito y la tercera cifra te diría el multiplicador. Por ejemplo, 104 son 100 nanofaradios. 103 serían 10 nanofaradios. 102 sería 1 nanofaradio. Es la capacidad que tienen. Es la diferencia que hay entre el tipo de condensador antiguo. Otra pregunta típica de esto, si ponemos en serie 3 condensadores, ¿aumentamos o disminuimos la capacidad? Esto es a la inversa de la resistencia. Las resistencias, decíamos que en serie aumentaban toda la resistencia y en paralelo disminuían. Pues en los condensadores al contrario. Los condensadores en serie disminuyen la capacidad y en paralelo aumentan la capacidad. Pregunta casi típica de examen.
¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No. Si queréis algo, pararme, que yo muchas veces las cosas las doy. La unidad de capacidad es el faradio. Es el faradio y tenéis que explicar más aquí, tenéis que aprenderos las equivalencias que hay entre ellas. Campo magnético. Magnitudes. Magnitudes. Sí. Magnetismo. El magnetismo, ¿cómo se comporta? Como decíamos, como si fuera una carga eléctrica. Tiene un campo, un polo negativo, un polo positivo, norte, sur. Entre ellos hay una línea de fuerza, son las líneas de fuerza, y si según el número de líneas de fuerza, el campo es mayor o menor. El número de líneas de fuerza es la densidad del campo eléctrico, que lo podemos utilizar para algunas aplicaciones en la radio. Pocas ya, porque ya casi todos son integrados. La unidad de flujo magnético, que es lo que es la intensidad del campo, se mide en Weber y la densidad se mide en Telsa. Permeabilidad es igual que es la posibilidad que tienen de que un campo magnético atraviese una superficie. Una superficie metálica no es permeable. Al contrario que la electricidad, que sí nos dejaba pasar la corriente. El campo magnético lo utilizamos mucho, se utilizan en los relés. Los relés son electroimanes que al aplicarle una tensión, una bobina, aplicamos una tensión y nos genera un campo magnético. Norte-sur, si una corriente que está circulando es capaz de girar la aguja de un campo magnético. Un electroimán, una bobina, induciéndole una corriente, nos genera un campo magnético, que esto es la bobina, puede ser la bobina de un relé. Y aquí vemos cómo se dirige la dirección del campo eléctrico. En la regla de la mano izquierda también se llama regla del sacacorchos. Si ponéis un sacacorchos, veréis que el sacacorchos gira en el sentido del campo magnético. Un electroimán, que es un relé de los que normalmente hay, que al inducirle una corriente atrae a una armadura, que son las láminas que tiene. Ahí. Forma de asociación de pila. Bueno, aquí hablamos ya, después de haber hablado del campo magnético, vamos a ver lo que son las pilas y las baterías. Las pilas normalmente se refiere a elementos que no son recargables, aunque ya se dice pilas recargables son las pilas normales y corrientes. Las baterías son las pilas que se pueden recargar. Batería hoy en día, pues hay, como sabéis, de muchas clases, desde la clásica de plomo ácido, las de níquel cadmio, las de hidruro, todas las que queráis, que hay en el mercado. Forma de asociar las baterías. Es una pregunta casi típica de examen. Si ponemos los elementos, vamos sumando cada célula. Esto es una célula de una batería. Si ponemos varias células, aumentaremos la tensión y tendremos la intensidad que tenga la mínima de ellas, que sea capaz la más pequeña que de intensidad. En paralelo, tenemos la misma tensión, porque todas van a tener la misma tensión, pero sí vamos a tener más intensidad, nos va a poder dar más intensidad porque es la suma de ellos. ¿Alguna duda? Campos magnéticos. Corriente alterna. La corriente continua va siempre de un polo, del polo negativo al polo positivo, o del polo positivo al negativo, porque hay dos teorías y se están peleando. Siempre están en la discusión, es eterna. Pero bueno, va de un polo a otro. Mientras que la corriente alterna
va cambiando según la frecuencia que tenga establecida en Europa. Son 50 hercios y es el gran problema que tiene la corriente alterna. Como te llegue una corriente con distintas frecuencias, se estropea todos los dispositivos que tenga, que se encuentre de camino. ¿Cómo podemos producir corriente alterna? Entre dos imanes vamos girando una espira, y esas espiras nos van haciendo, nos van produciendo la corriente. Cuando pasamos tenemos un máximo, cuando están en una posición tenemos un mínimo, cuando están en la posición perpendicular, y dependiendo cómo giremos vamos a tener la frecuencia de ellas. Aquí tenéis cómo se puede ver la dirección que tiene. Y aquí esto sí es importante. El generador de corriente alterna, nos vamos a tener parámetros que nos van a servir. Amplitud, EM sería la amplitud. La frecuencia, el ciclo, tantos ciclos por segundo, y el periodo. La frecuencia, el periodo es desde aquí hasta aquí. Y la frecuencia sería el número de ciclos que hay durante un segundo. Es decir, la corriente continua tiene 50 hercios, que es la medida, que corresponden a 0,02 ciclos, que es la que tiene el LED. No suelen preguntar mucho sobre esto, pero bueno es saberlo. Una diferencia que hay aquí es que vemos cómo se genera el inductor y el inducido. Al girar el inducido va generando un campo, aquí se genera un campo magnético que se traduce, que esto lo recogen y produce la corriente alterna. Relación entre el voltaje y la intensidad en un condensador. Lo suelen preguntar, ¿cómo van desfasados? ¿Quién va antes o quién va después? Voltaje sería este de aquí, el más intenso, y la corriente sería el más pequeño. Relación entre la fase y la esta, veis que casi es lo mismo, se desfasa, no pierde amplitud, pero sí se desfasa. Amplitud, el punto máximo que hay. Aquí hay unos valores que os pueden saber y tenéis que saberlo. El valor máximo o valor de pico, A0. A sub 0, que sería el valor máximo que hay, que coincide también con este valor. Este sería negativo, pero el valor absoluto de los dos coincide. Valor pico a pico. El valor pico a pico sería entre este punto y este punto. Sería 2 veces el valor máximo. Y valor eficaz. Valor eficaz, hay que saberlo, lo suelen preguntar, es el que más nos va a dar la relación. Y es como su definición, es el valor medio cuadrático. Es decir, se hace una extrapolación, valor medio cuadrático, y nos lo dice. Lo vais a ver por RMS. Muchos altavoces o muchos equipos de sonido te dicen valor RMS. Y decir, bueno, pues, ¿y eso qué será? Pues el valor médico, el valor RMS es el valor eficaz, valor medio cuadrático, que como dice el libro, es el valor más significativo y se define como el correspondiente a una corriente continua que disiparía la misma cantidad de calor que la corriente alterna considerada. En la página 47 veis la equivalencia entre valor máximo, valor RMS, el valor de pico y RMS, y la intensidad eficaz
Potencia, se me olvidó decirlo antes en corriente continua. Potencia es la intensidad al cuadrado por la resistencia. Si acordáis la ley de Ohm, la potencia es como si multiplicáramos todos los apartados, V, R, I. La potencia sería voltaje por resistencia por intensidad. Si sustituimos el valor del voltaje por sus valores de la resistencia, por sus valores, nos quedaría intensidad al cuadrado por la resistencia. Potencia de la corriente alterna, exactamente igual. Lo único que pasa es que tenemos que ver que es un factor que llama factor de potencia o coseno de phi. Cada equipo tendrá un factor de potencia que nos va a determinar lo eficaz que es o deja de ser ese motor pues sí, ese motor o esa alternador que nos genera. ¿Alguna duda? Es que son conceptos muy, muy crudos así. En la página 49 nos empieza a hablar de circuitos de corriente alterna, filtros, transformadores, formas de ondas no sinusoidales. Nos habla de todos los tipos de esto y debéis acordaros porque de vez en cuando os va a preguntar una cosa que decir. Que, por ejemplo, circuito con una resistencia y una bobina. Circuito con resistencia y bobina en serie. Como hemos visto, no desfasa, es decir, lo que nos va a preguntar es el desfasamiento que hay. En esta página vemos todas las que tiene. Y en el citado desfase menos hemos advertido que cuando hay un condensador y bobina y resistencia en un circuito, aparecen tensiones combinadas o de conjunto de intensidades combinadas. Con el conjunto tal. Aquí nos aparece, volvemos atrás porque si no, una resistencia. En una resistencia la corriente alterna no se desfasa. Pasa, mi bobina estará en fase con la intensidad. Tanto fase es una pregunta, son preguntas que suelen hacer. Si pasa por un circuito con una resistencia y un condensador, la voltaje y la intensidad, ¿cómo van a estar? ¿Desfasados, no desfasados? En un circuito con resistencia puro, resistencia e intensidad, voltaje e intensidad van a estar en fase. En un circuito con capacidad se produce un desfase que la intensidad se adelanta respecto al voltaje. Hay que sabérselo. En una bobina es una reactancia inductiva, es decir, nos puede servir para limitar o que solamente pase la corriente alterna. Una reactancia inductiva es una proporción coeficiente de inducción y pulsación. Hay que aprendérselo, es que no tiene más esto. Y lo que es decir, la tensión se adelanta a la intensidad, que es lo más importante. El adelantamiento dependiendo del circuito de uno u otro. Si el circuito es de resistencia pura o si es de bobina, resistencia. Aquí tenéis en todos los ejemplos que se pueden dar de resistencia. Solamente lo importante es saber cómo se desfasa la intensidad del voltaje, ¿vale? Después nos pone en la siguiente, nos pone igual, es lo que hay que aprenderse aquí, es toda esta, es lo mismo. Aquí tenemos con los circuitos de resistencia y capacidad, hay que aprenderse cómo se desfasa. Y aquí valores de la corriente según la frecuencia. Según la valor de la segunda de la frecuencia, esto nos va a valer para una cosa que oiréis mucho que son circuitos resonantes. Si yo en una línea de radiofrecuencia pongo un circuito resonante a una frecuencia determinada, dejaré pasar esa frecuencia. Dejaré de pasar entre la frecuencia F1, F2, teniendo un máximo en la frecuencia central. Y sería en la banda de paso, el ancho de banda que tendría ese circuito y nos valdría para eliminar otras frecuencias o otras bandas
que no nos interesan. Representación gráfica del Q. El Q es la calidad o la forma o la estrechez que va a tener el filtro. Si os fijáis, a Q más alto, el filtro es más estrecho. Tenedlo eso presente porque es una pregunta como el que hice de trampa. Si es Q2, ¿qué tiene más ancho de banda? ¿Uno de Q2 o uno de Q10? Si os pregunta el de Q10, el Q2 tiene más ancho de banda que el de Q10. La curva de respuesta de un filtro paso banda, sí, tenemos una frecuencia, como decíamos antes, y a una frecuencia tiene una atenuación de 50 dB y llega un momento en que donde tiene el máximo tiene una atenuación de 10 dB. Una cosa que no se me olvide, si no os acordáis, los dB se suman, se restan, pero la potencia no es así. Es decir, si tengo una potencia de 50 vatios y le pongo un atenuador de 3 dB, no tengo 47 vatios. Tengo la mitad, 25 vatios. Acordaros de eso porque es de las preguntas trampa que cae casi todo el mundo. Cada 3 dB disminuimos la potencia que tengamos en el circuito. Es decir, que imaginaros que 50 dB, aquí 40 dB, no es que disminuyamos la señal 50 dB, sino que lo disminuimos en una cantidad mucho más grande. Imaginaos ir dividiendo por los filtros. ¿Cómo podemos hacerlos? Os van a preguntar como un filtro. Si es pi, UT, red escalera, aquí os van a preguntar un filtro en pi, porque tiene esta forma, condensadores y la resistencia, que es lo que van a formar el filtro, están en pi, como la letra pi. La R1 y R2 son las resistencias de entrada de carga y de salida de carga, mientras que en el siguiente lo tenemos en T, forman una T perfecta. Circuito equivalente a un cristal de cuarzo. Un cristal de cuarzo es un dispositivo muy utilizado en los filtros porque resuenan a una frecuencia determinada. Si yo hago que una señal pase a través de un cristal, es como si le estuviera poniendo este circuito equivalente que nos forma esta señal, este filtro. Fijaros, un cristal, una piececita que lo veis, que es una cosita metálica chiquitita con dos polos, y aquí eso lo hay que sustituirlo hoy en día por esas piezas. En el siguiente vamos a hablar de un filtro paso banda, filtro de corte, un filtro de cristal. Fijaros que ya el filtro de cristal no es como el que vimos al principio, que era recto, subía y era plano y volvía a bajar, sino que su forma de trabajar tiene como dos pequeños picos, no es plano su respuesta, sino que tiene una pérdida, porque si os fijáis, aquí vamos a tener condensadores y inductancia y una resistencia que no son lineales por completo. Entonces nos formarían esta forma. Esto sería corte inferior, corte superior, paso banda, es decir, donde podríamos, es decir, desde este punto hasta este punto, tendríamos posibilidad de tener un buen paso. A inferior hacia acá ya empezaríamos a tener ruido. Transformadores. Los transformadores, pues, como todo el mundo, como conocéis, nos van a transformar una corriente alterna en otra que va a depender del número de espiras que haya en cada lado. Sí, si tenemos pocas espiras y aquí tenemos muchas, vamos a tener una relación. Esto es una pregunta que también suele salir en los exámenes.
si un condensador tiene más, si un transformador tiene más espiras en el bobinado primario que en el secundario, ¿qué obtendríamos? O al revés, lo vamos a tener aquí. Formas de onda. Ahora vamos a ver cuantas más espiras hay en un transformador, más tensión. Más tensión. Y cuanto menos espiras hay en un transformador, menos tensión. Hay una relación entre ellos y la fórmula es intensidad del voltaje del primario partido por voltaje del secundario es igual al número de espiras del primario partido por el número de espiras del secundario. Con esa fórmula ya podéis calcular si aumenta o disminuye. Pero es una regla. Una regla memotécnica, exactamente. No es espiras, menos voltios. Más espiras, más voltios. Acoplamiento, es decir, los acoplamientos que esto tipo de transformadores, esto sería un transformador en sí. Esto es un transformador que tiene sus dos bobinados y lo que estamos haciendo es que estamos acoplando una señal entre una entrada y una salida en un amplificador, aislando una parte de la otra. Los transformadores en sí son aisladores. Son aisladores, es decir, la corriente que te llega en uno de los bobinados no se transmite a la otra, no va directa al otro bobinado, sino que a través del campo magnético que genera el bobinado primario, lo va a recibir el bobinado secundario, con lo cual hacemos un aislamiento. Entonces, aquí en un transformador, en un amplificador, estamos aislando la etapa de entrada de la etapa de salida. Fijaros lo que es al final para lo que sirve. Señal de audio. Las señales sinusoidales estamos acostumbrados a que sean señales puras. Vemos que es una señal pura y esto, pero las señales de audio son múltiples señales con cada una longitud de onda y que terminan formando una señal de audio. Una señal de audio o una señal de radiofrecuencia, dependiendo de cómo se haya modulado. Tipos que hay. Cuadrada. Sí, los picos son rectos, bajadas y subidas perfectas. Al final de cuentas, mucha idealización, a no ser que sea en un circuito digital sin ruido. Representación de ondas en forma triangular, van subiendo triangular y en dientes de sierra. Son los tipos de otro tipo de onda. Flanco. Esto de aquí se puede ser un flanco. El flanco también sería este. Este sería el flanco de subida y este sería el flanco de bajada, teniendo en cuenta que vamos hacia acá. Un flanco sería así. Un flanco, a no ser un circuito digital puro, sin ruido, siempre es así. Pero lo que en realidad es que tenemos una tensión, empieza a aumentar la tensión, empieza a subir, llega a un punto en que ya no sube más y se queda plano. Lo mismo, este sería un corte rápido de subida y de bajada. Y es lo que antes os he comentado. Varias longitudes de sumadas nos generan la onda final. O esta onda la podemos descomponer en una serie de ondas. ¿Cómo podríamos descomponerlas? Con filtros. Si aquí pusiéramos un filtro, solamente dejaríamos pasar esta frecuencia, con otro filtro solamente dejaríamos pasar otra frecuencia y otro filtro nos pasaría otra frecuencia. Si os fijáis, ya que está puesto este dibujo, vamos a hablar de los tres filtros que hay. Filtro pasobanda, que nos dejarían pasar nada más que esta, o filtro paso alto, que nos dejarían pasar la frecuencia alta, y filtro paso bajo, que solamente nos deja pasar la banda baja. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Qué aplicado estáis? Componentes. Como normalmente lo vamos a encontrar en un circuito. Una línea es un conductor, un cruce sin conexión, vemos el cruce, pero no tiene conexión entre los dos. Cuando tiene un puntito en medio es que hay una conexión entre los dos.
Resistencia, si tiene este símbolo, o también podemos entenderla, podemos hacer que tenga como así, como una especie de piquito así. Una resistencia que tiene un valor fijo, un potenciómetro, uno que tiene una resistencia y según movamos el cursor vamos a tener más o menos resistencia, resistencia NTC, resistencia PTC, resistencia negativa, si según menos temperatura vas a tener más resistencia o contra más temperatura vamos a tener más resistencia. Al contrario, condensador fijo, condensador variable, son los trismes pequeñitos que vemos. Ya el día que viene os enseñaré unas fotos por si no lo conocéis. Condensador electrolítico. Tenemos el pequeñito, siempre es el positivo. Ojo a ponerlo al revés porque está ya. Condensador ajustable que tiene una posición, lo puede ajustar mínimo. Muchas veces están los dos mezclados. No hay bobina. Se ven, parecen resistencia, es decir, no hay diferencia entre una resistencia en un circuito, suelen ser más grandes, tienen el mismo código de colores que las resistencias, y resistencias con núcleo es una bobina con núcleo, es una bobina que tiene un núcleo ferromagnético en su interior. Transformador sin núcleo, un transformador de aislamiento. Transformador con núcleo, que tiene, este es el transformador típico que hay había antes los alimentadores, hoy en día casi no desaparece. Pila tiene un solo elemento, batería, una unión de elementos, interruptor, conmutador, diodo, ánodo y el cátodo, siempre hay que polarizarlo, el cátodo es el negativo y ánodo el positivo. Diodo CN, hay que polarizarlo a la inversa. Además, casi siempre es una pregunta que cae. Diodo CN, ¿cómo se polariza? ¿Directa o inversamente? Y todo el mundo directo, pues no, es a la inversa. Diodo LED es el LED que conocemos normalmente. Diodo varicap es un diodo que según la polarización que le hagamos, nos va a aumentar o disminuir la capacidad. Se utilizan bastante para los sintonizadores. Tú varías el voltaje del diodo y aumenta o disminuye la capacidad. Transistor NPN, para que os acordéis, N negativo, es decir, el emisor siempre irá conectado al negativo, a la tensión más negativa. Transistor PNP, PNP, el P irá siempre a lo más positivo. El emisor es por donde le debe entrar la corriente para que no hagamos un SIME. El colector es por donde va a salir la corriente y la base es la que va a permitir que conduzca o no conduzca. Si la base la polarizamos con un positivo, no va, conduce. Le ponemos un negativo, no conduce. Aquí sería al contrario. Transistor, aquí pasa una cosa, que en este paso hay una pérdida siempre. En transistor JNFET, canal N, source, drain, gate, G es gate, D drain, S source, entrada, gate es la puerta de control y drain es la salida. Es igual, que os hagáis una idea, igual que un transistor, la única diferencia es que en este paso de aquí hay mucho menos pérdida y admite más potencia que un transistor de este tipo. Válvulas. Hoy en día las válvulas, excepto en los equipos que sean antiguos o los amplificadores grandes, ya no se utilizan las válvulas, nada más que en ese tipo de equipos. Para que os sirva de referencia. Medidor. El amperímetro se impone por una A, voltímetro se simboliza por una V. Y ojo, suelen preguntar cómo se conecta el amperímetro en serie o en paralelo y el voltímetro en serie o en paralelo, ¿vale? Hay que tenerlo claro. Generador. Amperios.
O sea, el amperímetro siempre en serie y El voltímetro siempre en paralelo. paralelo. Generador, un generador de corriente, de corriente, si no dice nada, en teoría es de corriente alterna, pues estás generando, a no ser que te diga voltios CC, que entonces sería cristal de cuarzo, ya lo hemos visto antes, se representa por un cuadradito y los dos terminales y todos están marcados con la frecuencia que tienen. Actualmente se utilizan para filtros, nada más. Los semiconductores los vamos a dejar para la semana que viene, si os parece bien. No meternos mucho ya en esto, vamos a hablar de los semiconductores, tipos de semiconductores, cómo hay polarizarlos y todo hablaremos del capítulo 3 y en adelante. ¿Tenéis alguna duda? Juan o Gerardo. ¿Qué? No, está bien. Vale, si necesitáis alguna información de alguna cosa, tenéis todo tenéis mi correo, tenéis mi correo de la URE. Lo que sí os digo es que si buscáis algo para el examen, para los exámenes, cómo sacar la licencia, cómo todo, la web de URE, ponéis en el buscador y vais a encontrar todo. Lo vais a tener actualizado y de la forma, por ejemplo, los exámenes lo tenéis de una forma muy gráfica. No tenéis que estar escribiendo ni nada, sino que vais creando y al final de la sesión os dice los resultados. Os voy a poner, por si queréis, aquí en el chat, os voy a poner las direcciones más o menos para que lo podáis examen de red aficionado, permitir, examen de red aficionado. Mira, en esta dirección tenéis toda la información para sacarse el examen, toda la información. Ahí lo tenéis. Es una web que está bastante, que la web de la URE y en web ure.exámenes www.ure.es /exámenes. Ahí tenéis tenéis todos los exámenes que podéis hacer. Eso es bueno esta página de exámenes porque lo que he dicho antes, se puede coger y hacer el examen y al final os da los resultados. ¿Vale? Sí. Es interesante. Es decir, en Internet por muchos sitios tenéis más exámenes. Al final, si os buscáis, son los mismos. Son los mismos. Es recomendable practicar con los exámenes online. En los exámenes, si tenéis, hacerlo, y si tenéis alguna duda porque creáis una cosa, no lo habéis entendido, el próximo día resolvemos todas las dudas que tengáis de ese tipo. Por lo menos el mecanismo, como dice Daniel, el mecanismo del examen lo vais viendo. Las preguntas no son preguntas trampas, son preguntas más o menos que tienen, si habéis estudiado un poquito o tenéis un poco de lógica, se pueden aprender. ¿Vale? Podríamos hacer un examen un día de estos, online. Sí, podemos hacerlo. Sí, sí. Hacemos un examen y vamos practicando todos y... Bueno, yo no, porque ya tengo la licencia, pero vosotros vais practicando y Manuel os va guiando. Yo qué sé, por ejemplo, José Ignacio puedes hacer uno y vamos buscando las respuestas afirmativas y negativas. Sí, vamos viendo por qué, en qué os podéis equivocar o cómo lo podéis o qué no habéis entendido, que es la mejor forma, es una de las mejores formas de hacerlo. Aparte de que leerlo, yo recomendaría para el jueves que viene, si os parece bien, os leéis las lecciones, leerlas, no estudiarlas, leer 3 y 4 y las 5. 3, 4 y 5. La leéis y entonces sobre ahí ponemos dudas porque yo empiezo a explicar, unas cosas las explicaré un poquito mejor, otras un poco más enrevesado y muchas cosas que ya yo las doy por sentadas.
y muchas veces me pongo a explicar y creo que sabéis las cosas. Perdonad por todos los inconvenientes técnicos, porque esto de las conferencias online es un poquito liado cuando el ordenador no quiere funcionar.